la escuela y ver el mismo video de uno de sus primeros discursos cada maldito día. Estaba tratando de encontrar sosiego en algún lugar, y la forma en que él analizaba la historia y transformaba la desesperanza negra en rabia era algo que me nutría, aunque la mayoría de sus filosofías económicas y políticas me resultaban incomprensibles. Era su enojo hacia un sistema hecho por y para la gente blanca con lo que yo conectaba porque yo vivía en una confusión de odio, atrapado en mi propia ira e ignorancia. Estériles. Pero no era material para la nación del Islam. Esos rollos toman disciplina, y yo no tenía nada de eso. En vez de lo anterior, para mi tercer año, intentaba hacer encabronar a la gente a propósito, convirtiéndome en el estereotipo exacto que los racistas blancos detestaban y temían. Usaba a diario mis pantalones caídos debajo de mi trasero. Conecté de forma rudimentaria el estéreo de mi auto a bocinas para casa, las cuales llenaban la cajuela de mi Citation. Hacía vibrar las ventanas cuando pasaba por la calle principal de Brasil con Gina Chus de Snoop a todo volumen. Puse 3 de esas cubiertas de alfombra de pelo largo en mi volante y colgué un par de dados de peluche de mi espejo retrovisor. Cada mañana antes de ir a la escuela miraba al espejo del baño y encontraba nuevas maneras de encabronar a los racistas de mi escuela. Incluso inventaba peinados extravagantes. Una vez, me hice una raya en reversa, rasurándome todo el cabello excepto por una pequeña línea radial en la parte izquierda de mi cuero cabelludo. No era que fuera impopular. Era considerado el chico negro cool del pueblo, pero sí se hubieran molestado en escarbar un poco más profundo, se habrían dado cuenta de que mi identidad no era la cultura negra y que mis acciones no trataban de desafiar al racismo realmente. No tenía ningún propósito. Todo lo que hacía era para obtener una reacción de las personas que más me odiaban porque las opiniones que tenían los demás sobre mí me importaban, y esa es una manera muy superficial de vivir. Estaba lleno de dolor, no tenía ningún propósito real y, si hubieras estado viendo de lejos, parecería como que había renunciado a cualquier oportunidad de éxito. Que estaba encaminado hacia el desastre. Pero no había dejado ir toda mi esperanza. Me quedaba un sueño más. Quería entrar a la Fuerza Aérea. Mi abuelo había sido cocinero en la Fuerza Aérea por 37 años, y él estaba tan orgulloso de su servicio que incluso después de retirarse portaba su uniforme de gala para ir a la iglesia los domingos, y su uniforme cotidiano para el resto de la semana, nada más para sentarse en el maldito porche. Ese nivel de orgullo me inspiraba a unirme a la patrulla aérea civil, el auxiliar civil de la Fuerza Aérea. Nos juntábamos una vez por semana, marchando en formación y aprendiendo sobre los diversos trabajos disponibles en la Fuerza Aérea siendo oficiales. Es así como quedé fascinado con el para-rescate, los soldados que saltan de aviones para rescatar a los pilotos derribados de la zona de peligro. Asistí a un curso de una semana durante el verano antes de mi primer año llamado Curso de Orientación en Salto de Para-Rescate. Como era usual, yo era el único. Un día, un pararescatista llamado Scott Kieran vino a hablar con nosotros, y tenía una historia cabrona que contar. Durante un ejercicio de rutina, después de haber saltado a una altitud de casi 4 kilómetros, Kieran desplegó su paracaídas cuando otro paracaidista iba cayendo justo arriba de él. Eso no era nada extraordinario. Él tenía el derecho de pasar primero y, de acuerdo con su entrenamiento, hubiera realizado un gesto a su compañero para que lo rebasara. Excepto que el otro sujeto no lo vio,
lo cual posicionaba a Giren en un grave peligro porque quien había saltado arriba de él seguía en plena caída libre, atravesando el aire a casi 200 kilómetros por hora. Intentó abrazarse a sus rodillas, flexionadas para así evitar impactarse con Giren, pero esto no funcionó. Giren no tenía idea de que venía hacia él cuando su compañero atravesó su toldo, colapsándolo al contacto, estrellándose contra la cara de Giren con las rodillas. Quedó noqueado instantáneamente y se fue otra vez en caída libre, con su paracaídas arruinado creando muy poca resistencia al viento. El otro paracaidista logró desplegar su paracaídas y sobrevivir con heridas menores. Giren realmente no aterrizó. Rebotó como una pelota de básquetbol. Sin aire, 3 veces, pero como había estado inconsciente, su cuerpo estaba blando, y no se despedazó a pesar de haber impactado contra el suelo a 160 kilómetros por hora. Murió 2 veces en la mesa de operaciones, pero los doctores de la sala de urgencias lo trajeron de vuelta a la vida. Cuando despertó en la cama del hospital, dijeron que no conseguiría una recuperación plena y que nunca más volvería a ser un pararescatista. 18 meses después había desafiado los pronósticos médicos, sí se había recuperado por completo, y ya estaba de vuelta en el trabajo que amaba. Durante años estuve obsesionado con esa historia porque había sobrevivido a lo imposible, y yo resonaba con su supervivencia. Después del asesinato de Wilmus, con todas esas burlas racistas lloviendo sobre mi cabeza, no te aburriré con cada episodio individual, solo quiero que sepas que hubo muchos más. Sentía que estaba en caída libre sin ningún jodido paracaídas. Giren era la prueba viviente de que es posible trascender cualquier cosa que no te mate, y desde la vez en que lo escuché hablar sabía que me enlistaría en la Fuerza Aérea después de graduarme, lo cual solo volvía a la escuela más irrelevante ante mis ojos. En particular después de que me corrieron del equipo representativo de básquetbol durante mi 3er año. No me corrieron por falta de habilidades. Los entrenadores sabían que yo era uno de los mejores jugadores con los que contaban, y que amaba jugar. Johnny y yo jugábamos noche y día. Nuestra amistad entera estaba basada en el básquetbol, pero debido a que estaba molesto con los entrenadores por cómo me habían usado en el equipo junior el año anterior, no asistí a los entrenamientos de verano, y ellos interpretaron esto como una falta de compromiso con el equipo. No les importó o no supieron que cuando me sacaron del equipo habían eliminado el único incentivo que tenía para mantener mi promedio, lo cual, de todas formas, apenas lograba gracias a copiar y hacer trampa. Ahora no tenía ninguna buena razón para ir a la escuela. Al menos eso era lo que pensaba, porque no tenía idea del énfasis que el ejército pone en la educación. Suponía que aceptarían a cualquiera. 2 incidentes me convencieron de lo contrario y me inspiraron a cambiar. El primero fue cuando no pasé la serie de pruebas de aptitud vocacional de las Fuerzas Armadas, ASVAB por sus siglas en inglés. Durante mi 3er año de preparatoria, las pruebas ASVAB son la versión de las Fuerzas Armadas de los exámenes académicos de admisión a las universidades. Es una prueba estandarizada que le permite al ejército evaluar, al mismo tiempo, tu conocimiento actual y potencial futuro para aprender. Y yo me presenté a ese examen preparado para hacer lo que hacía mejor, copiar. Había estado copiando en cada examen, en cada clase, durante años, pero cuando me senté para hacer las ASVAB me sorprendí de saber que las personas sentadas a mi derecha e izquierda tenían diferentes exámenes que yo. Tenía que hacer esto solo y obtuve un total de 20 de 99 puntos posibles.
la calificación mínima necesaria para ser admitido en la Fuerza Aérea son solo 36 puntos, y no pude sacar ni eso. La segunda señal que necesitaba para cambiar llegó con una estampilla postal justo antes de salir de clases por el verano después de mi tercer año. Mi madre continuaba en su agujero negro emocional luego del asesinato de Wilmus, y su mecanismo para lidiar con ello era ocuparse lo más posible. Trabajaba tiempo completo en la Universidad de Pau y enseñaba clases nocturnas en la Universidad Estatal de Indiana porque si detenía su ajetreo el suficiente tiempo como para pensar, se daría cuenta de la realidad de su vida. Se mantenía atareada, nunca estaba en casa, y nunca pedía ver mis calificaciones. Después del primer semestre de mi tercer año recuerdo cómo Johnny y yo llevábamos a casa 5 y 6. Pasábamos horas alterando las calificaciones con tinta. Convertíamos 5 en 9 y 6 en 8, y nos moríamos de la risa todo el tiempo. Incluso recuerdo sentir un perverso orgullo en ser capaz de mostrar mis falsas calificaciones a mi madre, pero ella ni siquiera me pedía revisarlas. Me tomaba la maldita palabra. Vivíamos vidas paralelas en la misma casa, y como ya estaba más o menos criándome solo, dejé de hacerle caso. De hecho, como 10 días antes de que llegara la carta, me echó de la casa porque me rehusé a volver de una fiesta antes de la hora límite. Me dijo que si no lo hacía, mejor no regresara más a la casa. En mi mente, yo ya llevaba viviendo por mi cuenta los últimos años. Cocinaba mis propias comidas, lavaba mi propia ropa. No estaba enojado con ella. Era arrogante y pensaba que ya no la necesitaba. Me quedé fuera hasta tarde esa noche, y por la siguiente semana y media me quedé con Johnny o con otros amigos. Eventualmente llegó el día en que me gasté mi último dólar. Por suerte, mi madre me llamó a la casa de Johnny esa mañana y me dijo acerca de una carta de la escuela. Decía que me había perdido casi una cuarta parte del año escolar debido a ausencias injustificadas, que tenía un promedio de 6 y que, a menos de que mostrase una mejoría importante en mi promedio y en mi asistencia durante el último año, no me graduaría. Ella no estaba enojada al respecto. Estaba más cansada que nada. Iré a la casa por la carta, le dije. No hay necesidad, solo quería que supieras que estás reprobando. Llegué a su puerta más tarde ese día con mi estómago gruñendo. No. Pedí perdón y ella no me pidió que le ofreciera una disculpa. Ella solo abrió la puerta y se alejó. Entré a la cocina y me hice un sándwich de crema de maní y mermelada. Me dio la carta sin decirme una palabra. La leí en mi habitación donde las paredes estaban empapeladas con capas de pósters de Michael Jordan y operaciones especiales de las Fuerzas Armadas. Inspiración para pasiones gemelas que se me escapaban entre los dedos. Esa noche, después de bañarme, limpié el vapor de la superficie de nuestro corroído espejo del baño y me observé bien. No me gustaba lo que me estaba viendo de vuelta. Era un mafioso de bajo presupuesto sin propósito en la vida ni futuro. Me sentía tan molesto que quería darle un puñetazo a ese cabrón en la cara y romper el espejo. En vez de eso, lo regañé. Era momento de abrir los ojos. Mírate, me dije. ¿Por qué piensas que la Fuerza Aérea querría a un cabrón jodido como tú? No representas nada. Eres una vergüenza. Me estiré por la crema de afeitar, esparcí una capa delgada sobre mi cara, destapé un rastrillo nuevo y seguí hablando conmigo mismo mientras me afeitaba. Eres un cabrón tonto. Lees como un niño de tercer año.
Eres un jodido. Chiste. ¿Nunca has intentado esforzarte por nada en tu vida además del básquetbol y tienes metas? Das jodida risa. Después de rasurarme mi barba de adolescente de las mejillas y el mentón, me puse crema de afeitar en la cabeza. Estaba desesperado por un cambio. Quería convertirme en alguien nuevo. No ves a las personas en el ejército con los pantalones caídos. Necesitas dejar de hablar como un imitador de gángster. Nada de esa mierda. Puedes seguir. No más escoger el camino fácil. Es momento de madurar de una maldita vez. El vapor formaba nubes a mi alrededor. Se propagaba en mi piel y emergía desde mi alma. Lo que había comenzado como una sesión espontánea de desahogo se había convertido en una intervención de una sola persona. Depende de ti, me dije. Sí, sé que las cosas están jodidas. Sé por lo que has pasado. Yo estaba ahí, cabrón. Feliz jodida Navidad. Nadie va a venir a salvar tu culo. Ni tu mami, ni Wilms. Nadie. Depende de ti. Para cuando había terminado de hablar, estaba rasurado al ras. El agua semejaba a perlas sobre mi cuero cabelludo, las cuales escurrían por mi frente y goteaban desde el puente de mi nariz. Me veía distinto y, por primera vez, me hacía a mí mismo responsable. Un nuevo ritual había nacido, uno que permaneció conmigo durante años. Me ayudaba a subir mis calificaciones, poner mi triste culo en forma y hacerme llegar a la graduación de preparatoria para así poder entrar a la Fuerza Aérea. El ritual era sencillo. Me rasuraba la cara y la cabeza cada noche, me hablaba fuerte y me decía la verdad. Me ponía objetivos, los escribía en notas post-it, y las pegaba en lo que ahora llamo el espejo de la responsabilidad, porque cada día me hacía a mí mismo responsable de las metas que me había fijado. Al principio mis metas se limitaban a mejorar mi apariencia y hacer todos mis deberes sin que me lo pidieran. Tiende tu cama diario como si estuvieras en el ejército. Levanta tus pantalones. Rasura tu cabeza cada mañana. Corta el césped. Lava los platos. El espejo de la responsabilidad me mantuvo a raya a partir de entonces y, a pesar de que era aún joven cuando se me ocurrió esta estrategia, a partir de entonces la he encontrado útil para personas en cualquier etapa de la vida. Podrías estar en la cima, en el retiro, o buscando reinventarte. Tal vez estás atravesando el final de una relación o has subido de peso. Quizás estás permanentemente discapacitado, o sobreponiéndote a alguna otra lesión, o estás solo llegando a comprender cuánto de tu vida has desperdiciado, viviendo sin propósito. En cada caso, la negatividad que estás sintiendo es tu deseo interno de cambio, pero el cambio no viene fácil, y la razón por la que este ritual me funciona también es por mi tono. No era suave. Era crudo porque esa era la única manera de hacerme entender. Ese verano entre mi tercer y último año en la preparatoria tuve miedo. Estaba inseguro. No era un muchacho listo. Me había deshecho de toda responsabilidad durante mi adolescencia entera, y realmente pensaba que estaba burlando a todos los adultos en mi vida, que estaba superando a todo el sistema. Me había atrapado a mí mismo dentro de un bucle de retroalimentación negativa de copiar y hacer trampa, que en la superficie se veía como un avance hasta que me topé con ese maldito muro de ladrillos llamado realidad. Esa noche cuando llegué a casa y leí la carta de mi escuela, ya no era posible seguir negando la verdad, y yo me la entregué. Duro. No me puse a bailotear y a decir,
Por Dios, David, no estás tomándote tu educación muy en serio. No, tenía que reconocerlo en su crudeza. Porque la única manera de cambiar es siendo honestos con nosotros mismos. Si no sabes ni mierda y nunca te has tomado la escuela en serio, entonces di, soy tonto. Daíte a ti mismo que necesitas poner tu culo a trabajar porque estás quedándote atrás en la vida. Si te miras en el espejo y ves a una persona gorda, no te digas a ti mismo que necesitas perder un par de kilos. Daí la verdad. Estás jodidamente gordo. Está bien. Solo di que estás gordo si lo estás. El sucio espejo que ves todos los días va a decirte la verdad cada vez. Entonces, ¿por qué sigues mintiéndote? Por sentirte mejor por unos minutos y seguir igual. Si estás gordo necesitas cambiar el hecho de que estás gordo porque eso es muy insano. Lo sé porque lo he estado. Si has trabajado por 30 años haciendo la misma mierda que has odiado día tras día porque tienes miedo de renunciar y de arriesgarte, has estado viviendo como un cobarde. Punto, se acabó. Daí la verdad. ¿Qué has desperdiciado suficiente tiempo y que tienes otros sueños que requerirán de agallas para realizarse, para que no te mueras siendo un jodido cobarde? Llámate la atención a ti mismo. A nadie le gusta escuchar la dura verdad. Individualmente, y como cultura, evitamos escuchar lo que en realidad más necesitamos escuchar. Este mundo está jodido, hay problemas muy graves en nuestra sociedad. Seguimos dividiéndonos en líneas raciales y culturales, y la gente no tiene las pelotas para escucharlo. La verdad es que el racismo y la intolerancia siguen existiendo y algunas personas tienen la piel tan delgada que se rehúsan a admitirlo. Hasta este maldito día, muchos en Brasil claman que no existe el racismo en su pequeño pueblo. Por eso tengo que darle crédito a Kirk Freeman. Cuando lo llamé en la primavera de 2018, él recordó muy claramente lo que yo había pasado. Él es uno de los pocos que no le tienen miedo a la verdad. Pero si eres el único, y no estás atrapado en una dimensión desconocida y genocida de la vida real, más vale que abras los ojos también. Tu vida no está jodida por culpa de personas abiertamente racistas o por el racismo sistémico escondido. No estás perdiéndote de oportunidades, ganando poco dinero, o siendo desalojado por culpa de los Estados Unidos o del jodido Donald Trump, o porque tus ancestros fueron esclavos, o porque algunas personas odian a los inmigrantes o a los judíos, o acosan a las mujeres, o piensan que los gays se van a ir al infierno. Si alguna de esas mierdas está deteniéndote de sobresalir en la vida, te tengo noticias, tú estás deteniéndote. Estás rindiéndote en vez de volverte más fuerte. Daí la verdad respecto a las auténticas razones de tus limitantes y podrás convertir esa negatividad, la cual es real, en combustible de jet. Esas probabilidades puestas en tu contra se convertirán en una pista para ti. No hay más tiempo que perder. Las horas y los días se evaporan como charcos en el desierto. Es por eso que está bien ser cruel contigo siempre y cuando seas consciente de que lo estás haciendo para mejorar. Todos necesitamos tener la piel más gruesa para mejorar en la vida. Ser suave. Cuando te ves en el espejo no va a inspirar los cambios masivos que necesitamos para transformar nuestro presente y abrir nuestro futuro. La mañana después de esa primera sesión con el espejo de la responsabilidad, tiré a la basura el cobertor de volante afelpado y los dados de peluche. Me fajé la camisa y usé pantalones con cinturón y, una vez que la escuela comenzó de nuevo, dejé de comer en mi mesa habitual en el almuerzo.
Por primera vez, ser aceptado y actuar según la moda eran una pérdida de tiempo, y en vez de comer con los chicos populares, encontré mi propia mesa y comí solo. Eso sí, el resto de mi progreso no podría ser descrito como una metamorfosis del tipo, parpadeas y te lo pierdes. La diosa Fortuna no iba a súbitamente aparecer, prepararme un rico baño caliente, y a besarme como si me amara. De hecho, la única razón por la que no me convertí en otra estadística más es porque, en el último momento posible, me puse a trabajar. Durante mi último año en la preparatoria, todo lo que me importaba era entrenar, jugar básquetbol y estudiar, y fue el espejo de la responsabilidad lo que me mantuvo motivado y me empujó hacia algo mejor. Me desperté antes del amanecer y empecé a ir a la Inca la mayoría de las mañanas a las 5 a.m. antes de la escuela para hacer pesas. Corría todo el maldito tiempo, usualmente alrededor de un campo de golf local después de que oscureciera. Una noche corrí 20 kilómetros, lo más que había corrido en mi vida entera. En esa ocasión, llegué corriendo a una intersección familiar. Era en la misma calle donde aquel redneck me había apuntado con una pistola. Evité pasar por ahí y seguí corriendo, recorrí casi 1 kilómetro en la dirección contraria antes de que algo me dijera que regresara. Cuando llegué a la intersección por segunda vez, me detuve y la contemplé. Estaba aterrado de esa calle, mi corazón saltaba dentro de mi pecho, y es exactamente la razón por la que de repente comencé a correr a toda velocidad por la maldita calle. Segundos después, 2 perros bravos se soltaron y me persiguieron, mientras el bosque acotaba el camino a ambos lados. Correr era todo lo que podía hacer para mantenerme alejado de las bestias. Estaba esperando a que la camioneta pick-up reapareciera y me atropellara, como si fuera una escena de Mississippi por ahí de 1965, pero seguí corriendo, más y más rápido, hasta que me quedé sin aliento. Eventualmente los sabuesos del infierno se rindieron y regresaron, dejándome solo con el ritmo y el vaho de mi respiración, en ese profundo silencio de campo. Era purificador. Cuando regresé, mi miedo había desaparecido. Era el dueño de esa puta calle. A partir de entonces, me lavé el cerebro a mí mismo para anhelar la incomodidad. Si estaba lloviendo, salía a correr. Cuando comenzaba a nevar, mi mente me decía, ponte los malditos tenis. Algunas veces me acobardaba y tenía que lidiar con eso en el espejo de la responsabilidad. Pero enfrentar ese espejo, enfrentarme a mí mismo, me motivaba a luchar a través de las experiencias incómodas y, como resultado, me volví más duro. Y ser duro y resiliente me ayudó a conseguir mis objetivos. Nada era tan difícil para mí como aprender. La mesa de la cocina se convirtió en mi salón de estudios todo el día y toda la noche. Después de no haber aprobado las ASVAB en una segunda ocasión, mi madre se dio cuenta de que iba en serio con lo de la Fuerza Aérea, así que me buscó un tutor para que me ayudara a encontrar un sistema que pudiera usar para aprender. Ese sistema era la memorización. No podía aprender solo por garabatear unos cuantos apuntes y memorizarlos. Necesitaba leer un libro de texto y reescribir cada página en mi cuaderno. Luego hacerlo de nuevo, una segunda y una tercera vez. Así fue como el conocimiento se pegó al espejo de mi mente. No fue a través del aprendizaje, sino de la transcripción, la memorización y la capacidad de recordar. Hice eso para la clase de inglés. También hice eso para la de historia. Transcribí y memoricé fórmulas de álgebra. Si mi tutor se tomaba 1 hora
Para explicarme un tema, yo tenía que repasar mis notas de esa sesión por 6 horas para afianzar esa información. El horario de mi salón de estudios personal y mis objetivos se convirtieron en notas post-it en mi espejo de la responsabilidad, y adivina qué pasó. Desarrollé una obsesión por aprender. En 6 meses pasé de tener un nivel de lectura de 4º grado a uno de último año de preparatoria. Mi vocabulario creció de manera exponencial. Escribí miles de fichas y las repasaba por horas, días y semanas. Hice lo mismo para las fórmulas matemáticas. En parte se trataba de instinto de supervivencia. Estaba muy seguro de que no iba a entrar a la universidad, basándome en mis calificaciones, y aunque era titular del equipo representativo de básquetbol en mi último año, ningún reclutador universitario conocía mi nombre. Todo lo que sabía era que tenía que salirme de Brasil, Indiana, que el ejército era mi mejor oportunidad y que para llegar ahí tenía que aprobar la SASVAB. En mi tercer intento, alcancé el mínimo para entrar a la Fuerza Aérea. Vivir con un propósito cambió todo para mí, al menos a corto plazo. Durante mi último año en la preparatoria, estudiar y entrenar le dieron a mi mente tanta energía que el odio se desprendió como escamas de mi alma igual que una serpiente cuando muda de piel. El resentimiento que tenía contra los racistas de Brasil, la emoción que me había dominado y me estaba quemando por dentro, se disipó porque finalmente tomé en cuenta la maldita fuente. Analicé a las personas que me estaban haciendo sentir incómodo y me percaté de lo incómodos que ellos se sentían en su propia piel. Burlarse o tratar de intimidar a alguien que ni siquiera conocían basándose únicamente en la raza era un indicador claro de que algo andaba muy mal con ellos, no conmigo. Pero cuando no tienes autoconfianza se vuelve fácil valorar las opiniones de los otros, y yo estaba dándole valor a las opiniones de todos, sin considerar las mentes que las generaban. Esto suena tonto, pero es una trampa en la cual resulta fácil caer, en particular cuando eres inseguro. Además de ser el único. Tan pronto como hice esa conexión, estar molesto con ellos no valía mi tiempo. Porque si iba a patearles el culo en la vida, lo cual iba a hacer, tenía demasiadas malditas cosas por realizar. Cada insulto o gesto de desdén se convertía en más combustible para el motor que aceleraba en mi interior. Cuando me gradué, sabía que la confianza que había desarrollado no provenía de una familia perfecta o de un talento dado por Dios. Venía de la responsabilidad personal, la cual me dio autorrespeto, y el autorrespeto siempre te iluminará un camino hacia adelante. Para mí, iluminó un sendero directo para salir de Brasil para siempre. Pero no salí sin mancha. Cuando trasciendes un lugar en el tiempo que te ha retado hasta tus entrañas, se siente como si hubieras ganado una guerra. No caigas en ese espejismo. Tu pasado, tus miedos más profundos, saben cómo quedar inactivos antes de volver a emerger de vuelta en tu vida con el doble de fuerza. Debes permanecer vigilante. En mi caso, la Fuerza Aérea me reveló que aún era débil por dentro. Aún era inseguro. No era todavía fuerte de hueso y mente. Reto número 2. Es momento de tener un cara a cara contigo mismo y de ser franco y verdadero. Esta no es una táctica de autoestima. No puede ser superficial. No masajees tu ego. Esto se trata de abolir tu ego y tomar el primer paso hacia ser el auténtico tú. Yo puse notas post-it en mi espejo de la responsabilidad y te invito a que hagas lo mismo. Los dispositivos digitales no sirven. Escribe todas tus inseguridades, miedos, metas, en post-its y llena de letreros tu espejo. Sí.
Necesitas más educación, recuérdate que necesitas empezar a trabajar. Porque no eres lo suficientemente listo. Punto, se acabó. Si miras al espejo y ves a alguien que obviamente tiene sobrepeso, eso significa que estás muy gordo. Apropiátelo. Está bien ser cruel contigo mismo en este momento porque necesitas una piel más dura para mejorar en la vida. Ya sea una meta laboral, renunciar a un trabajo, empezar un negocio, un objetivo de vida, perder peso, volverte más activo o uno atlético, correr. Tus primeros 5K, 10K o un maratón, necesitas ser honesto contigo respecto a dónde estás y los pasos necesarios que deberás tomar para alcanzar esas metas, día por día. Cada paso, cada necesario punto de autosuperación, deberá estar escrito en una nota independiente. Eso implica que deberás hacer cierta investigación y dividirlo todo en partes. Por ejemplo, si estás tratando de perder 20 kilos, tu primer post-it puede ser bajar 1 kilo en la primera semana. Una vez que el objetivo haya sido cumplido, quita la nota y pon la siguiente con la meta de bajar 2 o 3 kilos hasta que tu objetivo final sea alcanzado. Cualquiera que sea tu objetivo, necesitas hacerte a ti mismo responsable de los pequeños pasos que te tomará llegar ahí. La autosuperación requiere de dedicación y autodisciplina. El espejo sucio que ves todos los días va a revelarte la verdad. Deja de ignorarlo. Úsalo a tu favor. Si así lo sientes, postea en redes sociales una imagen de ti mismo mirando a tu espejo de la responsabilidad con sus notas y los hashtags no me puedes lastimar y espejo de la responsabilidad. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con más personas. Así estarás al tanto cuando suba el próximo contenido. Recuerda, en los momentos difíciles, el dolor es temporal, pero rendirse es para siempre. Muchas gracias.